acerca de un pasaje que ha sido debatido, ha sido objeto de análisis por incrédulos, por creyentes, porque está hablando acerca de una situación basada en la vida del apóstol Pablo, un aguijón que le perseguía, un mal que le aquejaba, y hay una respuesta que el Señor le dio en esta situación, y fue: bástate mi gracia. Y quiero titular: bástate mi gracia, al mensaje que vamos a tener desde ya. Ya estamos hablando de este asunto, y cuando hablamos acerca de la gracia de Dios, cuando hablamos acerca del conflicto, cuando hablamos acerca de situaciones que nos pasan en la vida, debemos también recordar que los hombres de Dios, hombres como Abraham, hombres como Moisés y el mismo apóstol Pablo, fueron hombres sujetos a debilidades. Fueron hombres que tuvieron problemas, que muchas veces fueron mal entendidos, otras veces fueron mal interpretados cuando hablaron, cuando dijeron cosas. Fueron personas que pasaron por el fuego de la tribulación. Fueron personas que, a pesar de tener una vida encumbrada espiritualmente, el conflicto no fue excepción en su vida. Y cuando hablamos acerca del apóstol Pablo, debemos pensar también que su vida fue una combinación de alegrías y tristezas, una combinación de cruz y gozo. Y leíamos más temprano algunos versos del capítulo 12 de la segunda epístola a los Corintios, que escribe el apóstol Pablo, y él en los primeros versículos, básicamente los versículos 2 hacia el 5, expresa algo que es digno de consideración. En el verso 2 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice Pablo, verso 3: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Verso 5: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Yo quiero que se unan conmigo en un momento de oración, pidiéndole al Señor dirección en este momento. Dios eterno que estás en el cielo, te doy la gracia una vez más en esta tarde por tus bondades. Padre, tu palabra ha sido expresada, el pasaje ha sido leído. Señor, ahora úsame con la autoridad de lo alto, úsame con poder divino para poder traer en este momento las palabras que esta iglesia necesita escuchar a esta hora. Dirígenos, Señor, ahora y siempre, en el nombre de Jesús oramos, amén. Hablábamos acerca de las virtudes del apóstol Pablo. Esos versículos que leíamos hablan de una experiencia gloriosa. El apóstol Pablo pasó por experiencias gloriosas, y él comienza hablando en segunda persona acerca de un hombre que él conoce. Él dice: yo conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, pero si en el espíritu tampoco lo sé, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Verdaderamente es una experiencia gloriosa. Y Pablo, en este contexto,
lo estamos mirando como un siervo revestido de humildad. Porque bien él pudo decir, yo fui al tercer cielo directamente y terminar ya. Y decir, yo fui al tercer cielo. Y vi cosas inexplicables. Pero él está hablando como siempre fue caracterizado un hombre humilde. Una humildad en la cual él no quiere recibir gloria para sí, sino él quiere dar la gloria al Señor. Amén. Es tan íntima la experiencia que tiene el apóstol Pablo con lo sobrenatural, que él dice, bueno, yo no sé si fue en el cuerpo o fuera de él, yo no sé nada de eso, pero yo sé que vi cosas inexorables, que subí al tercer cielo. Pero él no dice que fue él, sino él dice, conozco a un hombre que hace 14 años pasó por tal experiencia. Y es que el apóstol Pablo, después de su llamado, su encuentro con el Señor en el camino a Damasco, recibe revelación de parte de Dios. Y déjenme decirle que el apóstol Pablo recibe un encuentro distinto al resto de los apóstoles. Porque mientras Pedro, por ejemplo, Jacobo, Juan, Felipe, Mateo, son llamados por el Señor a manera directa y el Señor le dice, ven, sígueme y te haré pescador de hombres, en el caso de Pedro, o en el caso de Mateo, en el banco de los tributos le llama, ven, sígueme y deja eso que está haciendo. Y el encuentro de Pablo es totalmente diferente. Dice la Biblia que una luz le rodeó y que escuchó las palabras mismas de Dios cuando dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces, a partir de ese momento, el apóstol Pablo dice que él no fue, hablando acerca de su experiencia, no fue a los que fueron apóstoles antes que él a expresar cuál era la interpretación de todo esto, sino que dice que fue a Arabia, dice Gálatas, la epístola a los Gálatas. Dice el apóstol que él fue a Arabia y que allí estuvo apartado por varios años. Y es posible que esta experiencia gloriosa, en la cual él dice que ya habían pasado 14 años de esto, o sea, miren, él está hablando de algo que pasó hacía ya 14 años y él todavía no quiere hablar de sí mismo, sino de un hombre que él conoce. Ese hombre es tú mismo, Pablo. Pablo es humilde. Pablo no quiere que la iglesia le mirara como el superhombre, el super espiritual, sino que siempre él prefería dar la gloria al Señor. Hermano, iglesia, cuando usted recibe algo, alguna revelación de parte del Señor, cuando usted tiene alguna experiencia de parte de Dios, a veces preferimos decir, oh, yo hice, yo actué, el Señor me usó para esto. Hermano, el Señor lo sabe. A veces nosotros preferimos hablar de tantas cosas que el Señor hace a través de nuestro ministerio, de nuestras vidas. Hermanos, el Señor lo sabe. El Señor a veces se glorifica en que usted mantenga el silencio. A veces en el silencio Dios nos habla, pero muchas veces el Señor quiere que también expresemos. El Señor hizo milagros y algunas personas a veces decían, no se lo digan a nadie, quédense callados con esto que yo hice. El Señor tenía un propósito, pero había otras ocasiones cuando Él decía, vete a los tuyos y háblales. En el caso del Gadareno, vete a tu familia y exprésate. Porque es que debemos interpretar a veces cuál es el deseo de Dios. Quedarte callado o expresarlo. El apóstol Pablo recibe revelación para quedarse mejor callado y decir, conozco a un hombre, cuando realmente está hablando acerca de él. Humildad. En una ocasión se cuenta que en una de esas grandes premiaciones que se hacen anualmente, por ejemplo, existen los premios Nobel, los Grammys, los Emmy, y hay tantos que ustedes conocen, y hay una cantidad de hombres que son llamados para ser reconocidos por sus méritos en la vida, y se le ocurre a alguien dar un reconocimiento a la humildad.
Y dicen: señoras y señores, ahora llamamos a fulano de tal, quien es el merecedor del premio a la humildad. Y bajo muchos aplausos el hombre erguido camina hacia el podio y comienza a hablar acerca de sus dotes de humilde, orgullo de humildad. ¿Y ustedes saben qué pasó? El premio le fue rechazado por haberlo aceptado. Y ese premio quedó nulo. Tú lo aceptaste. Tú lo aceptaste. Humildad es cuando, a pesar de que nos consideremos merecedores de alguna gloria, la rechazamos y preferimos pasarla a otro para no recibir las pompas del mundo. Eso es humildad. Humildad es el ejemplo de Cristo cuando, siendo el Rey de Reyes, Rey de la gloria, Rey del cielo y la tierra, se ciñe y lava los pies de los apóstoles cuando Él es el Rey. Y Él era quien merecía el honor, pero Él prefiere humillarse y entregar sus glorias, sus méritos en favor de otros. Eso es humildad. A veces hay personas que se sienten orgullosos de su humildad y dicen: oh, porque mi humildad es lo que me ha hecho sobrepasar, porque mi humildad se ha desarrollado tanto que mi humildad, eso ya se constituye en arrogancia, en nombre de una falsa humildad. Entonces encontramos a un apóstol que tiene experiencias gloriosas, tiene experiencias que él no puede expresar. Él habla solamente de que ese hombre es un hombre en Cristo. Que seamos hombres en Cristo, seamos mujeres o que sean mujeres en Cristo y que puedan expresar la grandeza de Dios, porque cuando Cristo reviste su vida, cuando Cristo es quien gobierna su mente y su corazón, entonces hay los verdaderos cambios que pueden ser transformadores y que pueden ser vistos como algo que marca la diferencia, una vida en Cristo. En los versos 4 y 5, Pablo habla de cosas inefables. Dice: fui arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. Él está hablando de un hombre, pero ustedes saben que ese hombre es él. No le es dado expresar al hombre, esas son palabras inefables. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y ahora